KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más informaciones y ya está con nosotros el ingeniero Fernando Correa desde su casa. Fernando. Así es, bueno, ingeniero es el ingeniero Blandón. José, buenos días a ti y a todos. Hoy es martes 6 de abril del año 2020, un día que empieza con la expectativa de esta nueva jornada de vacunación iniciada en el día de ayer y sobre todo con ese anuncio de la ministra de Educación. A partir del 12 de abril se retomarán las clases presenciales. Bueno, acabamos de escuchar al licenciado Alegría cómo va a ser ese retorno a clases. Ya hay escuelas que empezaron esta semana con jornadas muy limitadas, tanto de alumnos como de espacio dentro de toda la escuela. Un día también en el que el partido RM está convocando una marcha que saldrá hoy a las 4:30 de la tarde. Atención porque Colombia se confina. Así es, Bogotá ha vuelto al pico y placa y un toque de queda y un confinamiento total los fines de semana. Eso en un día en el que pues, la noticia científica del día es la que tú acabas de decir. ¿Qué dice la EMA ante la posición de uno de sus ejecutivos sobre la vacuna de AstraZeneca? Don José, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio por KW Continente y en televisión Canal 21 Next TV. Le ofrecemos la noticia. Usted decide qué hacer con ellas. Nosotros, con el compromiso de darle la verdad de los hechos. Punto. Una cosa importante que quiero, José Luis, Fernando, televidentes, compartirle es que me encantó eso de la marcha por la ciencia y particularmente la primera oración de esa invitación. Debemos basar nuestras políticas públicas en la verdad científica. Contundente. Creo que esto es una de las marchas que hay que impulsar, sí, porque hay que hacer un debate, pero un debate sobre hechos, un debate de altura, un debate que ayer comenzamos con el aporte que Guillermo Chapman en un 49 páginas ha expresado, un punto de vista. Hay muchos otros puntos de vista con respecto a esto, hay muchas cosas buenas que hay ahí, hay otras cosas deficientes, hay otras cosas que mejorar. Vamos a mirar eso con mucho detenimiento y vamos a elevar el debate. A elevarlo, traemos al talento y sacamos a los charlatanes. A los charlatanes. Este es un debate muy serio para dejarlo por allí. También es importante, voy a comenzar a darle un pantallazo de algunos procesos electorales y voy a comenzar por un país que a usted le gusta, don Fernando, España. Mire lo que está pasando allá en su comunidad de Madrid. Bueno, hoy José, mi hijo Alonso, escribe sobre lo que está pasando y sobre todo qué debe pasar con Podemos, Unidas Podemos, y su líder histórico, Pablo Iglesias, que es candidato de ellos para presidir la Comunidad de Madrid. Le doy los números a nuestra audiencia y ¿por qué me interesa que usted le preste atención a lo que está pasando en Madrid y a las elecciones que le vamos a hablar ahora? Todas tienen una base característica, la fragmentación de la sociedad donde ocurren esos procesos electorales. Y como consecuencia puede pasar cualquier cosa, menos la búsqueda de la solución de los pueblos que están involucrados en esos procesos. Miren lo que está pasando en Madrid, Fernando. Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata con mayor, y es la candidata que creo que tiene mayor simpatía del Partido Popular, se enfrenta ahora a una contienda en la que el Partido Popular se ha movido del centro y sus aliados ciudadanos hacia el centro de la derecha. Sin Vox no gana. Ella sola no tiene los 69 votos que requiere la Comunidad de Madrid para los 69 representantes para gobernar. Hacer mayoría. Para hacer mayoría. Pero se dice ahora, cuando usted mira la ecuación política en su conjunto, ella y Vox estarían cerquitita de ganar. Probablemente podrían ganar, depende de cuántos votos saque ella. Pero hay otra coalición, la coalición de izquierda, que encabeza el PSOE, Podemos y Más Madrid, que también es la misma. Es una decisión de una decisión de Podemos. Somos chiquitos y nos dividimos. Eso ha planteado una situación en Madrid complicada en el proceso electoral e incluso
la propia candidata del Partido Popular se está enfrentando directamente al presidente Sánchez. ¿Quién va a ganar allí? Las elecciones son el 4 de mayo. Hay todo un proceso en desarrollo. Preste la atención a lo que ocurre allí, porque el debate se centra, adivinen en qué, en el manejo de la política del COVID. Déjalo ahí. ¿Qué pasó en Israel? ¿Se acuerdan que hubo elecciones? ¿Se acuerdan? Bien. Sí. Se autorizó a Benjamín Netanyahu a formar gobierno. ¿Podrá hacerlo? Es complicado para él, porque para poder hacer gobierno, Netanyahu tiene que moverse o hacia la extrema derecha o hacia las organizaciones palestinas que tienen los votos para que él sea primer ministro. Cualquiera de las dos cosas que pase para él será complicado. Israel se maneja, a pesar de todas las cosas, en medio de una crisis política aguda, porque el propio primer ministro está bajo un juicio. Es más, ayer tuvo que ir a la corte para defenderse de 3 serias acusaciones que tiene él, pero sigue siendo una figura importante. Él ha sido designado para formar gobierno, si no, lo hará la segunda fuerza electoral, y si no, en septiembre habrá las 5ª elecciones en Israel. Fíjense cómo está el mundo. Ahora, movámonos un poquito hacia nuestro continente. Y le hablo de Perú. Ayer pasé un tiempito viendo lo que está ocurriendo en Perú y escuché a 3 candidatos del azar. No recuerdo ni de los nombres ni de qué partido, porque hay tantos partidos en Perú que ya no vale la pena acordarse de ninguno. Son 18, ¿no? Son 18, 18 o 19, no recuerdo. 18 candidatos. Sí, candidatos presidenciales, y hay un montón de otros que van por otras cosas. Recuerda que en Perú las elecciones son este domingo, la primera vuelta. Este domingo 11 de abril son las elecciones. Igual que son las elecciones en Ecuador. Le hablo primero de Perú. En Perú son elecciones generales. Se escoge un presidente y 2 vicepresidentes. Si nadie llega al 50%, los 2 primeros puestos irán a un balotaje, a una segunda vuelta. Los candidatos podrían llegar a tener entre 14 y 15 votos. Entre que quede el primero, no importa cuánto saque, irá a un balotaje o una segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta. De eso, la única cosa que podemos estar seguros. Pero fíjense... Pero hay algo interesante, José, y quiero añadir al debate esto, porque el jueves vamos a hablar con el periodista Henry Rafael y me habla sobre qué es lo que la gente pide para votar. Es decir, los ciudadanos le dan más importancia a quienes van a sacar a Perú de la crisis económica que la ideología del partido, que otro aspecto. Ojo con esto, que es un punto importante. La llave del poder en Perú es quién va a tener un plan más creíble de lo que va a ser el mundo post esta pandemia. La palabra que usted dijo es clave, el plan creíble. Pero lo miro en todas las discusiones que hay pocos propuestas, de verdad, en el fondo. El problema hay eslogan de campaña. Recuerde que además en Perú está en juego toda la Cámara de Diputados, el Senado, con 130 escaños. Para tener mayoría hay que tener 67 escaños. Nadie lo va a tener. Eso va a ser una fragmentación peor que la que tienen ahora mismo. De manera que eso va a ser negociaciones tras negociaciones en una asamblea caracterizada por la división interna de la nación, bajo aquel eslogan famoso, caiga quien caiga. Bueno, Perú cayó aquí. Si quiere preguntarle a alguien, pregúntale al señor Ugaz. Pero además de eso, una de las características de estimados televidentes y radioescuchas es que en este proceso electoral de Perú, las elecciones y las encuestas terminan hoy. Ya no se puede hacer más ninguna publicación de encuestas. No. La última que se hizo de Ipsos pone a los cinco primeros en empate técnico. Sí. La diferencia es menor que el error muestral como consecuencia. El error muestral. Pero igual, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Ahí hay todas clases de candidatos. Ayer escuchaba a estos 3. Uno de ellos proponía la pena de muerte para todos los funcionarios corruptos. La pena de muerte. Otro... Bueno, esos son los excesos que tú sacas con este bombardeo diciendo de que toda la clase política es corrupta, de que todos son corruptos hasta que ellos demuestren su inocencia. Es lo que trae, que salgan disparates como esto y que la gente crea que ya solamente un titular de un periódico es suficiente para mandar a fusilar a alguien. Sí, y además, una cosa curiosa, José Luis, que
en el medio de la discusión, otros candidatos, a una pregunta que le hicieron, ¿usted qué propondría para combatir la corrupción? No dijo absolutamente nada. Dice, bueno, yo haría una política preventiva. En este momento de la discusión, si usted no sabe qué tiene que hacer con la corrupción en Perú, en donde 5 expresidentes han estado bajo acusaciones de toda clase, lo que me llamó la atención no solamente es la fragmentación, estimados televidentes, radioescuchas, es la fragmentación y la poca preparación de la mayoría de los candidatos a cualquiera sea el nivel. Ese es uno de los dramas que enfrenta Perú, ¿no? José, es lo que se logra cuando tú destruyes los partidos políticos y crees que cualquier iluminado que encuentres por la calle va a llegar a la presidencia sin ningún tipo de debate interno dentro de un grupo, sin ningún tipo de ideología apoyando lo que tú dices. Así que, pues, este es el resultado. 19 candidatos, de los cuales pocos se sabe o pocos contenido político tienen dentro de su propio, de lo que ellos propugnan. Perú se puede llevar un récord. Perú se puede llevar el récord de tener el primer y segundo candidato a un balotaje con menos del 20%. Eso es increíble. Yo no había visto en la historia de la humanidad algo como esto que está ocurriendo en Perú. Esta fragmentación. Ello es un reflejo de la fragmentación. Ahora está por definirse cuál va a ser el papel de los militares. Y el presidente de Vizcarra, expresidente de Vizcarra, le están tratando de anular su candidatura a la senatura y está proponiendo los derechos humanos para su protección, etc. Ella está bajo Perú está bajo una especie de revoltillo, de revolcón en Llano Piedra. ¿Qué va a salir? No sabemos. No sabemos. El otro país que entra a un proceso electoral, este domingo también, y ya esta sí es la fase final de la presidencial, porque ya la general se hizo y salió un congreso en Ecuador, fragmentado también, en que la fuerza que tiene mayor cantidad de representantes en la Cámara es la fuerza de Araúz, aunque no tiene mayoría, muy lejos de la mayoría. Aquí hay 2 candidatos, Andrés Araúz y Guillermo Lasso. Dos extremos, el correísmo versus el liberalismo. He quedado Ecuador en la disyuntiva de siempre. Por un lado la derecha y por otro el centro izquierda. El centro político del país está fuera. Desapareció. Sin embargo, es muy difícil, aunque a pesar de que Araúz marca con algunos puntos delante, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque hay cerca del 25%, les reitero, de electorado que no ha definido nada. Entonces tendremos que depender del voto útil. Nosotros le estaremos dando cobertura a usted durante esta semana. Estos 2 procesos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque ahí puede pasar cualquier cosa. Si gana la izquierda en Ecuador va a haber un éxodo de capitales. Y usted sabe por dónde van a ir. Y si gana en Perú, y si gana en Perú cualquiera de las fuerzas extremas, entonces se va a formar un zaperoco. En Chile, que es el otro país que debía estar en abril en elecciones, no va a haber elecciones en abril. Ya el Senado ayer aprobó la propuesta del presidente Piñera de traspasar las elecciones al 15 y 16 de mayo. ¿Por qué razón? Por razón de la pandemia. La pandemia está golpeando duramente a Chile, en uno de los casos insólitos del país con mayor capacidad de vacunación, que más vacunación tiene. En este momento se encuentra acorralado por el virus. No es la situación de Panamá. Ahora le doy las cifras nuestras. La positividad de Panamá está en 3.4. Ayer. Es increíble lo que nosotros estamos mirando. Hay gente que no está mirando los hechos. Yo estoy mirando los hechos de Panamá y de América Latina y me asombra lo que está ocurriendo en este país. Positivamente, En Chile ya es oficial. Ahora, ¿qué falta? Que ya el Senado devolvió a la Cámara Baja. La Cámara Baja debe darle la última aprobación y esta tarde el presidente Piñera debe firmar el acuerdo que pospone el proceso electoral en ese hermano país. En otras cosas importantes que están ocurriendo, preste la atención a 2 conflictos que están generando una tensión que puede generar en una confrontación armada. Uno, el que le señalaba ayer al final, Fernando, es el conflicto entre Ucrania y Rusia, que con la intervención de Merkel y de Macron, el presidente, la canciller de Alemania y el presidente de Francia, están tratando de bajar la situación. Sin embargo, la confrontación ha tomado ya, hay varios muertos en estas primeras incursiones. El ejército ruso se está moviendo
Acuérdense que Ucrania, cuando existía la Unión Soviética, era una de las repúblicas más leales a Moscú. Y Ucrania está dividida entre un sector de Ucrania que es prorruso y otro sector que es independentista. Y gran parte del otro territorio está en manos de transnacionales que están intentando quedarse con los recursos de ese país. Porque tampoco es que Ucrania es que el gran granero ruso, no olvidemos de eso. Pero tiene muchos recursos. Bien, esta situación se está complicando y está complicando las relaciones entre Rusia, Europa, Rusia, Estados Unidos. Y Rusia, en la carrera armamentista que lleva, está moviendo acciones militares en la Antártida. ¿Cerca de dónde? De Estados Unidos. Y esta situación va a agravar otra parte del conflicto. Preste la atención a los conflictos que están ocurriendo en la frontera venezolana, colombo-venezolana. Ayer el presidente Maduro, en uno de esos arrebatos que tiene él, arrancó contra el presidente Bolsonaro y le dijo de loco para abajo, de todo. Pero también el ejército de Venezuela se ha movido hacia el estado de Apura, en donde ha pasado un operativo para sacar, según ellos, cito de ellos, las fuerzas del narcotráfico que han invadido Venezuela. Y hay un operativo militar. Y Venezuela está llamando a Naciones Unidas para quitar todas las minas terrestres que hay en esa frontera. En cualquier momento puede haber un enfrentamiento entre ambos países. Solo que en este momento Venezuela se encuentra bajo un ataque del virus. Venezuela está en una guerra, aparte de esta guerra que tiene con Colombia y Brasil, se encuentra en la guerra del virus. Ahora es el enemigo de verdad en ellos, con la cepa P1 brasileña. Y en el caso de Colombia también se encuentra sumamente afectada por la pandemia. Préstele a estos dos conflictos atención a lo que está ocurriendo. Veamos ahora mismo, Fernando, José Luis, qué está pasando en el mundo con respecto al COVID. Si tenemos las cifras, Fernando, de lo que está ocurriendo en el COVID a nivel mundial. Claro, COVID hoy, pues a nivel mundial vamos a hablar que amanecemos en el mundo, el número de casos a nivel global es de 132.749.833, con 2.891.149 fallecidos. Hay ya en el mundo 525.971.732 vacunados. Hay 29.922.843 casos activos y una tasa de letalidad del 2.18 en el mundo. Los Estados Unidos amanece con 31.496.924 casos totales, de los cuales 6.864.251 están activos. Hay 569.282 fallecidos. Ayer hubo 64.969 casos, con 417 fallecidos y una tasa de letalidad que aumentó al 1.81%. Fíjese que ya Brasil pasó el umbral de los 13 millones. Sí, Brasil ayer 13 millones, como acaba de decir, 23.804 casos totales, 333.205 fallecidos, 254.410 casos activos. Brasil, 2.56 de tasa de letalidad. Ayer tuvo 1.309 fallecidos y 29.010 casos nuevos. Y la estadística de ayer la tienes que mirar con mucho cuidado porque había días feriados sueltos, sí. y las estadísticas llegan tarde. Pero las proyecciones en Brasil indican que con el desarrollo actual de la reproducción del virus, los muertos podrían llegar por día a 5.000. Proyecciones hasta de ese nivel se están manejando en el mundo, lo que hace que Brasil se convierta, digamos, en una especie de peligro global. Lo es, sino que le pregunten a Uruguay y a Paraguay. Exactamente. Pero además de eso, nuestra América, con Venezuela, con Colombia, con Paraguay, con Uruguay, con Chile, con lo que está pasando en Perú y lo que está pasando, donde el sistema hospitalario
preste la atención a esto que le voy a decir, se encuentra seriamente amenazado. Hay lugares en Brasil en donde no hay. En Brasil solo quedan 123 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos. 123 para la población que tiene. Y Brasil, con la población que tiene, es responsable de casi un 25% de las muertes de las últimas semanas. Ese es lo que está ocurriendo por el mal manejo de la pandemia. En México, el presidente López Obrador... 2.480.020 casos, 218.023 fallecidos por COVID, hay 470.103 casos activos, la tasa de letalidad mexicana de 8.79, ayer hubo 229 fallecidos con 16.213 casos. Déjeme darle lo que dijo López Obrador ayer. Él no se iba a inyectar, porque dos médicos le habían aconsejado que sí se inyectara y un tercer médico le dijo que no, porque él, acuérdense que él tuvo COVID y que él tiene suficientes anticuerpos para resistir y que él no se va a vacunar por ahora. Mensajes contradictorios en un momento en el que usted tiene que impulsar la vacunación. Ese es el deber de los dirigentes de este mundo. No lo hace Bolsonaro, no lo hizo Trump, y ahora hay medios conspirativos en los Estados Unidos contra la vacuna. En los Estados Unidos la vacuna avanza a velocidad gigantesca. Y fíjese lo que le voy a decir ahora para volver a los Estados Unidos, nuestro aliado. Ayer escuchaba la posición del secretario de Estado Blinken. Fíjese lo que dijo él. Nosotros, al tener ya casi asegurada la cantidad de vacunas para nuestro pueblo, estamos considerando la exportación de la vacuna para otros países. Bueno, desde hoy Estados Unidos abre al mercado a que todo el que quiera vacunarse es bienvenido. Es decir, no solamente las poblaciones prioritarias, sino que a partir de hoy puede cualquiera vacunarse. El problema de este mecanismo es que los países no se van a movilizarse a los Estados Unidos. Los países, claro, por ejemplo, como la gente en Brasil, la gente en Paraguay, la gente en África, la gente en Asia, hay una deficiencia en esto y hay una expectativa de crecimiento. La India, por ejemplo, con todos los problemas que está teniendo, nuestro continente, Estados Unidos, México, Nicaragua no tenemos los datos, pero Honduras, El Salvador, Costa Rica, nosotros somos, dentro de nuestro continente, los que mejores cifras tenemos ahora mismo con respecto a la pandemia. Ahora se las doy a la vuelta. Pero algunas cosas de los Estados Unidos. Usted debe saber que ahí se está celebrando el juicio en el caso del señor George Floyd. ¿Se acuerda de él? El norteamericano, afro-norteamericano, que murió a través cuando un policía, Derek Chauvin, puso su rodilla sobre su cuello y después de 9.31 segundos o 9.2 segundos, según el último video que se puso, murió producto de la asfixia. Ayer hubo dos testimonios contundentes. Uno que nunca había escuchado. El jefe de la policía de Minneapolis, el jefe de la policía, el jefe de este caballero oficial que está en este juicio, dijo que este oficial se había sobrepasado, había violado las normas de sometimiento de un reo o de una persona y había abusado de ello. El jefe de la policía. Y él había sido, logrado tomar más tiempo del necesario y como consecuencia había roto las normas de la policía. Y otro doctor, que fue el que atendió a Floyd cuando llegó al hospital, dijo que él no murió de ningún ataque cardíaco ni de droga. Él murió por falta de oxígeno. Contundentes declaraciones en un juicio que tiene la atención global. Se transmite parcialmente en la BBC de Londres, en el mundo. ¿Por qué? Esto fue lo que inició la vida de los negros importa. ¿Se acuerda de eso, Fernando? De tanta importancia en el proceso electoral de los Estados Unidos y que ha motivado que, por ejemplo, en muchos estados de los Estados Unidos se están tomando restricciones para que la gente no vote. Mire qué clase de democracia. Los sectores republicanos están pasando legislaciones para impedir que la gente vote, volviendo a la época... El Jim Crow. Exactamente, en donde se limitaba a los votantes. ¿Para qué? Para que los republicanos puedan mantener el Congreso, el Senado y volver a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Biden envió un
asesor de él a Centroamérica, para hablar con Salvador y con Guatemala sobre la migración. La migración se ha convertido en la piedra en el zapato, sobre todo el problema que hay en Centroamérica. Recuerde que el enfoque de los Estados Unidos de poner $4.000 millones de dólares sin entender el problema que hay de regímenes como el de Honduras. No importa qué plata usted le dé, con ese régimen Honduras no va para ningún lado, igual que Guatemala. El problema que hay en Nicaragua, con el señor Ortega allí y la señora Rosario, ahí no va a pasar nada. Y el señor Bukele, que aspira a ser una especie de moderno dictador. Estos son los problemas que confrontan el desarrollo. Y con México, en esta política de alta y baja, estamos frente a una situación complicada. A la vuelta, Fernando, José Luis, estimados televidentes, vamos a hablar sobre cómo estamos nosotros en COVID. Las cifras nuestras son altamente satisfactorias. Ahora se las muestro y vamos a hablar sobre las vacunas, el RT de Panamá, y vamos a hablar sobre esta cuestión de la asamblea, donde ya gente está levantando candidaturas. Y le doy el precio de dos cosas que usted debe saber hoy. El precio de la libra del cobre está en $4.30, terminó ayer. Wow. $4.30. Cuando se firmó la concesión 11 de la libra de cobre estaba en 90 centavos. Usted se haga la siguiente pregunta. ¿Las regalías que estamos recibiendo nosotros realmente reflejan el valor del recurso que tenemos? En el documento que presenta Guillermo Schachtman, este tema no fue tocado. Y este es uno de los temas fundamentales para mejorar los ingresos de la República. Para dar vuelta a todas esas cosas y más.